comentarios. Ahí se logra ver si. Perfecto. A fin de que podamos decir, sí, lo que yo estoy planificando se encuentra bien, lo que yo estoy planificando lo podemos manejar posiblemente de otra manera, ¿sí? Entonces, para conversar sobre nuestra planificación de compra, ¿sí? Tenemos 5 preguntas que es importante podamos responder, que esto nos ayudaría a poder enfocarnos, ¿sí? A darle un norte a todo aquello que nosotros vamos a realizar de cara a las adquisiciones y atenciones hacia nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser estas preguntas? ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? ¿Sí? Así nos aprendemos estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de hacer una u otra cosa, de tomar una u otra decisión? ¿Correcto? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuál es el momento para hacerlo? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento oportuno? Recordemos que uno de nuestros objetivos como aprovisionamiento es poder satisfacer la demanda de nuestro cliente, tanto interno como externo, que nos permita atenderlos en el momento que realmente lo necesitan. Ni antes ni después. Hay un dicho muy cierto, ¿no? Respecto a la puntualidad, por ejemplo. La hora es la hora. Cuando me citan 8 de la mañana, si yo llegué 8:01, ya no es es a las 8, estoy tarde. Y si llego 7:59, tampoco estoy en hora. Tiene que ser a las 8, ¿no? Entonces, a ello se refiere el cuándo debo hacerlo, en qué momento es que debo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros atendemos un requerimiento, por ejemplo, cuando el proveedor nos puede atender, cuando el proveedor a su buen querer, eh, a su buen querer de pronto, quiere atenderlo, puede atenderlo, ¿no? A sus acciones, su funcionamiento de su empresa, ¿no? Pero nosotros tenemos que evaluar cuándo realmente nuestro cliente interno lo necesita. Si nuestro cliente interno lo pide, por ejemplo, para el 10 de febrero, tiene que estar el 10 de febrero. Estoy mirando muy para allá. Pues lo pide para el 10 de julio, tiene que estar el 10 de julio, ¿sí? Es muy probable, y esto sí, en términos logísticos, tenerlo un día, 2 días antes nos es conveniente. Sin embargo, esos 2 días puede manejarse como holgura por si hubiera una falla, digamos, ¿no? Pero si el cliente interno lo pide para el 10 y mi proveedor lo puede atender del 20, ahí tengo que buscar nuevas opciones, ¿verdad? No puedo confirmar a mi cliente interno, lo puedo tener para el 20, porque el cliente interno no es la fecha que necesita, no cubre su necesidad, no la atiende en términos de oportunidad como debería ser, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra a tallar grandemente la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación nos ayuda a que podamos ese cuándo tenerlo identificado, ¿sí? Y tener alternativas de cómo reaccionar si no llego a ese cuándo según la necesidad de mi cliente. ¿Dónde debo hacerlo? ¿Sí? Esto está enfocado en dos puntos. Uno, ¿dónde debo hacerlo? Las instalaciones y demás en mi compañía, ¿sí? ¿Con qué proveedor? ¿Sí? Entonces, tanto para la planificación de compra como para la planificación en general, esto pensando en planificación en general. Sin embargo, ahora estamos muy enfocados en todo lo que es compras, ¿no? Tenemos que tener en consideración estas 5 preguntas. Hablo de planificación y hablo de estas 5 preguntas, ¿sí? Nos van a ayudar a tener un panorama general y con ello a tomar pues mejores decisiones. Esta es la frase que nos llevamos el día de hoy. Sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos, ¿sí? Si vamos a hacer un plan, si vamos a hacer un plan, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, investigar, estar muy al tanto, ¿sí? ¿Para qué? Para que
Si nosotros tenemos estos buenos planes, nuestros resultados van a ser los mejores, van a superar lo esperado, ¿correcto? Y evidentemente vamos a tener buenos rendimientos, ¿sí? Entonces esta frase la recordamos hoy, nos la llevamos para adelante. Sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos. Ahora, es importante que cuando hablamos de planificación, podamos recordar el ciclo PHBA, ¿sí? Cuando hablamos de ISO, ¿sí? Específicamente, todos los ISO, en verdad, manejan el enfoque del modelo PHBA. Sin embargo, menciono y hago hincapié en el 9001 porque es el ISO de calidad, ¿sí? Y en el que muchos de nuestros procesos, como compras, como aprovisionamiento, como almacén, como gestión logística, son revisados por el ISO 9001, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que enfocarnos en trabajar basados en el modelo PHBA, que este se enfoca a la búsqueda de la mejora continua, ¿sí? ¿Qué significa ciclo PHBA? Lo vemos acá, en este círculo, claramente. Por ejemplo, el número 1 es planificar. Es donde inicia todo el proceso, ¿sí? Luego viene el hacer, ¿sí? El planificar es poner en firme todo lo que yo pienso hacer, respondiendo las preguntas que ya nos hemos planteado, teniendo toda la información definida, ¿sí? Elaboro mi plan, elaboro el camino por el cual voy a recorrer, ¿sí? Y por el cual estoy seguro de tener buenos resultados, ¿sí? En el paso número 2, hago, ejecuto, realizo, pongo en marcha, aplico, ¿sí? Llevo a cabo mi plan, ¿sí? Pero como todo, en verdad, como todo, lo que se aplique y demás, necesita un seguimiento para ver si está funcionando bien y si no está funcionando bien, ver qué acciones se puedan tomar. Entonces, hago, ¿sí? Aplico el hacer, hago, llevo a cabo y luego verifico. ¿Qué hago en verificar? Reviso que todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que esté en el punto número 2, esté de acuerdo a lo planificado. En la medida que el número 1 y el número 2 vayan de la mano y estén funcionando muy bien, mis resultados van a ser óptimos, evidentemente. Sin embargo, si no es así, voy a tener pues muy malos resultados, ¿no? Perdónenme, voy a tener no los mejores resultados si no actúo. Sin embargo, si yo verifico que lo que planifico no está de acuerdo al hacer, el hacer no está de acuerdo al planificado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actuar. Punto número 4. Y este va muy de la mano con la planificación también. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a verificar que algo no resulta de acuerdo a lo planificado, que lo que yo estoy haciendo, que el hacer no está de acuerdo a lo planificado, cuando yo valido ello, lo que tengo que hacer es actuar, tomar acción, aplicar medidas correctivas, ¿correcto? Entonces, cuando yo tomo medidas correctivas, reviso mi plan. Tengo que revisar mi plan para poder corregir aquello que he evidenciado que está mal y empiezo el ciclo nuevamente. Reviso mi plan, aplico con las correcciones evidenciadas, vuelvo a hacer, vuelvo a verificar que lo hecho esté de acuerdo a lo planificado y si estuviera, le doy un check y ahí queda. Y si no, actuamos y seguimos en el proceso, ¿sí? En el mismo círculo. Entonces, este es el ciclo PHBA con el que nosotros tenemos que pensar e ir hacia adelante respecto a todo lo que signifique nuestra planeación, ¿sí? Es muy aplicado en nuestra mejora continua, que es lo que actualmente buscan todas las compañías. El proceso de abastecimiento, de aprovisionamiento, el proceso de compra, ¿sí? Hablando netamente del proceso de compra, ¿de dónde nace? ¿No? ¿Qué puntos tiene? ¿A qué se refiere? Uno, la definición del requerimiento, ¿sí? Dos, la selección del mecanismo de compra, ¿sí?
que podrá ser llamado una recepción de ofertas, evaluación de las ofertas, adjudicación de las ofertas y la recepción del producto. Esa debería ser, en resumidas cuentas, mi mecanismo de compra, ¿no? Después tiene que tener una reunión de equipo y trabajo. En esta reunión de equipo y trabajo en el proceso de abastecimiento está muy presente la comunicación, ¿sí? La comunicación entre las áreas, la comunicación de una persona a todo el equipo para poder confirmar o indicar la forma en la que están pensando a realizarse alguna adquisición, ¿sí? Selección de mecanismos de compra, ¿sí? Luego, reunión de equipo y trabajo. Y en la reunión de equipo y trabajo tenemos que tener en consideración un punto muy importante. ¿Cuál es este? Sucede que cuando nosotros vamos a hacer una compra, a veces pasa que la información no es compartida y manejada por todo el equipo, ¿sí? No es compartida y manejada por todo el equipo. Entonces, solo una parte del equipo conoce qué se va a adquirir, a quién se le va a comprar y demás detalles, ¿no? ¿Eso estaría bien? No, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque todo el equipo tiene que estar al tanto, tiene que estar enterado de cuál es la acción, la actividad que se está llevando dentro de la compañía. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, la reunión de equipo y trabajo tiene que ser llevada a todos los involucrados dentro de la compañía. Recordemos este punto porque cuando nosotros nos vayamos a revisar inventarios, almacenes, ahí vamos a revisar algunos temas muy relacionados a la comunicación, en resumidas cuentas, ¿no? Mi reunión de equipo y trabajo tiene que darme como resultado una comunicación eficiente. Entonces, en resumidas cuentas, nos da ello, ¿cierto? Bien, ¿para qué nos da ello? Por ejemplo, en almacén. Si yo tengo una comunicación eficiente entre aprovisionamiento y almacén, aprovisionamiento podrá decirle almacén, la mercadería que está llegando a fin de qué? De que esté preparado para poder recibirla, a fin de que pueda tener el espacio en almacén disponible, a fin de que pueda contar con el personal capacitado, etcétera, ¿sí? Entonces, la elaboración, esa es la reunión de equipo y trabajo, la comunicación efectiva, ¿sí? La validación del presupuesto. En la sesión número 1 conversábamos un poquito sobre presupuestos. ¿Por qué son de alta importancia manejarlos? Son muy importantes, son vitales manejarlos. ¿Por qué? Porque, porque los presupuestos nos permiten contar con los recursos para todas las actividades que nosotros tenemos planificadas realizar, ¿sí? Es decir, yo voy a realizar una planeación de compras, es decir, voy a pensar en cuánto de stock debo tener, ¿sí? Qué cantidad de espacio en el almacén es importante y todo ello, todo lo que me falte, lo que yo tengo que hacer es presupuestar, ¿sí? ¿Cuándo se elaboran los presupuestos? Los presupuestos usualmente se elaboran los meses de noviembre para el año siguiente, es decir, ahora en noviembre de 2023 deberíamos estar realizando los presupuestos para el año 2024, ¿sí? Entonces, si no lo hemos hecho para el 2023, bueno, hagámoslo aunque sea de forma mensual, ¿sí? Pero, aunque sea de forma mensual, pero sí es importante que se realice. Esos vendrían a ser nuestros procesos los pasos, de alguna manera, para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Estos tres marcados en amarillo están muy ligados a las reuniones de equipo y trabajo, porque según ellos se tiene que elaborar un plan, ¿sí? Y este plan tiene que ser compartido, difundido y se le tiene que hacer seguimiento para que ese plan realmente valga, sea válido, porque si no se le hace seguimiento, ese plan no es válido, ¿sí? Seguimos. Hablamos sobre las políticas de compra.
En nuestra primera sesión conversamos sobre las políticas de compra. Las políticas de compra son muy importantes, nos dan el lineamiento de cómo venimos, de cuáles son las pautas, las normas de cómo se va a trabajar en adelante, ¿no? Pautas que establecen criterio para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Si no tenemos actualmente definida una política de compras, pues el momento es hoy de poder parar y decirle a mi compañía, vamos a realizar una política de compras, ¿sí? Bien, ¿qué nos permite? ¿Cómo llevamos la planificación de compras? Primero, tenemos que gestionar compras con anticipación, ¿sí? Esto hemos hablado también en nuestra gestión de proveedores, ¿no? Porque al gestionar una compra con anticipación, tendré la posibilidad de realizar una mayor evaluación, sea tanto del requerimiento o sea con nuestros socios estratégicos, ¿sí? Se tiene que definir los requerimientos de cada compra. Ahora, para definir los requerimientos de compra, se pueden manejar planes de producción, etcétera, pero también es importante saber qué tan real es la compra. Validar. Y para poder validar nosotros si una compra está bien hecha o no, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para yo poder cuestionar, preguntar y demás respecto a una cantidad pedida por el cliente interno. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Eh, Cayetana, me comentaste, ¿se fue el audio? ¿No se escucha? ¿Me pueden, por favor, validar si se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, a ver, no, a ver, la pregunta es, para yo poder cuestionar un requerimiento, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo saber? La ficha técnica, sí, la ficha técnica es importante tenerla y con ella voy a revisar, validar y cuestionar el requerimiento, ¿no? Pero para poder cuestionar mi requerimiento hay algo básico que tiene que tener toda persona que trabaja en aprovisionamiento, ¿sí? ¿Qué es ello? Ubicamos qué es ello, es detalle de la compra, sí, pero hay algo más importante que el detalle de la compra. Es el conocimiento de mi negocio, saber de qué trata mi negocio. Porque cuando yo sé de qué trata mi negocio, porque cuando yo sé de qué trata mi negocio, pues puedo cuestionar o no una compra. ¿Sí? Costeo de mercadería, el costo de la mercadería sí, para hacer mis comparativos y demás también es importante. ¿Me puede mandar ejemplos de ficha técnica? Sí, sí podemos. Todavía no hemos pasado a revisar ficha técnica. Terminando de revisar una revisión a ficha técnica, podemos ver ejemplos de ficha técnica. ¿Sí? Vamos a ingresar ya a ese tema. ¿Qué es un requerimiento? El requerimiento es una solicitud que nos hace nuestro cliente interno, ¿sí? Es cuando nos dicen, yo soy una empresa que produce bloqueadores, necesito para poder envasar mis bloqueadores, necesito frascos. Entonces, mi requerimiento al área de aprovisionamiento es que me compren 3,000 frascos para yo poder hacer bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Yo soy una empresa que hace cremas, entonces voy a necesitar, vamos a poner un pequeño ejemplo que estén, hago colonias, ¿no? Voy a necesitar un frasco, voy a necesitar esas tapas que probablemente no vienen con el frasco, voy a necesitar los dispensadores para poder, para que tenga el spray y demás. Ese es mi requerimiento, ese vendría a ser mi requerimiento, ¿sí?
Sigamos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es conocer mi negocio. Obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. Claramente, si yo voy a poder, si yo voy a tener una buena planificación de compras, una planificación de compras me va a permitir tener mejores formas de encontrar la mejor opción, es decir, evaluar cuadros comparativos, es decir, poder negociar con el proveedor en términos de precio, ¿no? Hemos dicho que precio no es lo más importante, ¿no? Sin embargo, precio es determinante de pronto. Sabemos que el precio es muy importante, en verdad, ¿no? Entonces, pero puedo negociar otras cosas, puedo negociar si tiene garantías, puedo negociar la línea de crédito, ¿no? Puedo negociar varios aspectos que si yo no hago una planificación de compras, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque voy a tener una solicitud, un requerimiento y plan, atender la compra, se acabó, ¿no? Sin embargo, si yo tengo el tiempo necesario, lo que va a suceder es que sí estoy en la posibilidad de poder negociar, sí estoy en la posibilidad de poder evaluar y por ende voy a tener mejores precios, mejores condiciones con los proveedores, ¿sí? Nos permite reducir una planificación de compra, costos administrativos y operativos. ¿A qué se refiere reducir costos administrativos y costos operativos? Se refiere básicamente a qué. Enfoquémonos en costos administrativos. Cuando me hacen un requerimiento de 1000 unidades, por ejemplo, de tapas, ¿sí? 1000 unidades de tapas. Si yo tengo una buena planificación de compras, tendré un proveedor evaluado, calificado, ya tendré una proyección de cuándo voy a necesitar tapas, ya tendré algunas propuestas de oferta, etcétera. Sin embargo, si yo no hago una planificación y simplemente me llega un requerimiento urgente de ya para allá, lo que yo tendré que hacer es comprarle al primer postor, primero, precios altos de pronto, envíos altos, ¿no? Tal vez estoy por comprarle a quien tenga las tapas y bueno, no exactamente al mejor, estoy arriesgando la calidad. Entonces, bueno, realizo la compra y de las 1000 unidades que me pidieron, solo logro conseguir 700. Pero ya en un tiempo de 2 semanas están llegando 300 más. Entonces, yo agarro, realizo la compra y ¿qué hago? Le entrego a mi cliente. La acción de gestionar la compra, emitir una orden de compra, ver todo el seguimiento, la llegada del producto, ver los ingresos en almacén, etcétera, hasta que le llegue al cliente interno, ¿sí? Esa es una operación. Pero si esa operación yo, como no la hice planificada, la tengo que hacer 2 veces, estoy haciendo doble esfuerzo sin beneficio, ¿correcto? Entonces, estoy generando mayores costos administrativos. Ese es un ejemplo de cómo podría yo, por una mala planificación, aumentar mis costos administrativos. Y la idea es poder reducir los costos, ¿sí? Ahora, los costos operativos. ¿Cómo es que, cómo es que yo puedo afectar mis costos operativos con una mala planificación? Nos vamos al mismo ejemplo. Me piden 1000 tapas. Resulta que para poder envasar estos bloqueadores, por ejemplo, en la máquina ingresa el frasco y le coloca las tapas, ¿no? En producción. Resulta que como no hice una buena planificación, debían llegar 1000 tapas, pero no llegaron 1000 tapas, llegaron 700 y luego llegaron 300. Yo para las 700 tengo que cuadrar la máquina de manera inicial, ¿no es cierto? Y cada vez que yo hago un cuadre de máquina, tengo un desperdicio de 10 tapas, digamos. El cuadrar una máquina para poder colocar las tapas a los bloqueadores me demora 4 horas. El poder calibrarla, ¿no? Pierdo bloqueador, también pierdo materia prima. O sea, existen varios costos que se incurren en una preparación de máquina, tanto costos de máquina como costos operativos, como costos de hora hombre, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando llegan las 300 unidades, nuevamente tengo que hacer toda la operación. Preparación de máquina, ver merma para la preparación, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos viendo, se genera un doble costo por el primer lote que ingresó, por el segundo lote que ingresó. Adicional a ello, es muy probable que esa producción era urgente, ¿no? Y no logré atender todo con la primera entrega que realizaron. Entonces, para poder llegar y entregar todo ya al día siguiente y demás, cuando lleguen las 300 unidades, lo que se va a necesitar es que se haga un turno adicional, que se haga un turno en la noche, es decir, sobre costo de personal. Es decir, pagar adicional de horas nocturnas, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, cuando nosotros planificamos bien, reducimos también estos costos operativos. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Porque a veces aquí es donde tenemos algunas. Perfecto. Sigamos entonces, ¿sí? Eh, amplía la posibilidad de de tener productos indispensables de manera oportuna. Sí, esto se da porque yo ya tengo actualizada mi base de datos de mis proveedores, tengo mi lead time actualizado, a fin de que sí, vamos a, por ejemplo, si vamos a poder, eh, si vamos a tener que no reducir por política el stock de uno u otro elemento, vamos a estar de uno u otro elemento, vamos a estar muy atentos a que no nos desabastezcamos, atentos a estar negociando el precio constantemente, atentos a ver nuevas opciones probablemente, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando yo cotizo más, tengo mayores posibilidades para cubrir mis stocks que son pues indispensables. ¿Sí? Nos permite la planificación también poder disminuir, ¿sí? Distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. Si planifico las compras, me va a permitir organizarme mejor, ¿no? Poder decir, ya, tú vas a adquirir esto, tú le haces seguimiento a esto, tú haces el ingreso de esto, perfecto, ya, todos funcionamos como relojito. Pero si en verdad yo solo hago acción, reacción, es decir, me piden, atiendo, ya no sé quién revisa, quién ingresa, después lo hacemos, hay que atender el otro urgente, imagínense, no vamos a tener la posibilidad de distribuir la carga de ninguna manera, solo vamos a pagar incendios, ¿sí? Entonces la planificación de compras tiene un sinfín de beneficios. ¿Qué nos optimiza la planificación de compras? ¿Sí? Nos permite realizar monitoreos de inventarios de manera constante, ¿sí? Nos permite tener un plan anual de compras y nos permite negociar con proveedores. Listo. Planificación de compras, entonces. Para nuestra planificación de compras, lo que nosotros tenemos que tener claro es un registro de nuestros proveedores, ¿sí? Un registro de nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque son nuestros socios, son nuestros aliados. A medida que nosotros podamos, tener una mejor data de ellos, un mejor registro, podremos tomar mejores decisiones, ¿sí? ¿Qué más? Nos permite hacer análisis de mercado, ver si el proveedor con el que estamos trabajando es el correcto, si podemos tener otras opciones, si podemos cambiar, etcétera. Y nos permite
a armar los tan famosos cuadros comparativos, ¿sí? Que si bien es cierto, se ven sencillos de pronto, ¿no? Y vemos es sencillo que los proveedores puedan que tengamos que armar un cuadro para poder comparar. Yo cojo las 3 cotizaciones, las miro y tomo la decisión. Cuando tú armas cuadros comparativos, tienes la información mucho más consolidada y tienes información que puedes comparar con mayor facilidad y por ende tomar una mejor decisión. ¿Sí? Nos permite también optimización de stocks, la planificación de compra. ¿Por qué? Porque manejar un sistema de gestión de stocks, si sea automático o manual, evita que tengamos lo que ya conversamos hace un tiempo, bueno, dos sesiones, lo que es el sobrestock y la escasez, ¿sí? Y recordemos rápidamente, la escasez, ¿en qué nos afecta? Nos quita oportunidades de venta, ¿sí? Y el sobrestock nos hace menos rentables. ¿Sí? Bien. Capacitación capacitación de colaboradores también nos permite la planificación de compras. ¿En qué sentido? Porque cuando realizamos nosotros una planificación de compras, tenemos la posibilidad de tener una relación mucho más estrecha y cordial con las compras que realizamos, ¿sí? Las compras que realizamos. Entonces podremos realizar una compra con calma, tiempo, esperada, todo muy bien y eh, poder hablar con nuestro proveedor y decirle si puede dar capacitación a nuestro equipo para saber cómo manejar una u otra materia prima, para saber cómo operar lo que vamos a comprar, etcétera, ¿no? Entonces nos permite brindar capacitación a los colaboradores. Adicional, también podemos generar planes de capacitación con nuestros proveedores que puedan ayudar al área de talento humano a poder cubrir esta necesidad de capacitaciones, ¿no? Porque estoy planificando mi compra. Cuando yo no la planifico, ¿qué sucede? Que me atienden rápido, urgente, no creo una relación con el proveedor y por ende no va a haber posibilidad de que yo pueda pedirle una lista de capacitaciones. ¿Sí? Una planificación de compra nos permite generar planes de acción, es decir, tener mejores respuestas ante imprevistos y ante demandas que sean mayores a las esperadas o poder reaccionar ante emergencias, ¿sí? Regresamos a este punto. Nos permite poder actuar, ¿sí? Porque estamos trabajando enfocados en el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Eso es lo que nos permite. Hasta acá tenemos alguna consulta para poder pasar a nuestra revisión de ficha técnica. Ya, a ver, perfecto. Los requerimientos solo se usan en las empresas. Se usan en las empresas. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador si en un almacén central faltan productos? Como almacén, como gestión de almacén, estás en toda la potestad de hacer requerimientos. Esa es una gestión de almacén, ¿sí? Esa es una gestión de almacén. Poder realizar los requerimientos, no simplemente resguardar los productos. Lo vamos a revisar más a detalle cuando entremos a revisar el tema de gestión de almacenes. Sin embargo, para que no falten los productos, lo primero es probablemente reunirnos con el área de aprovisionamiento y actualizar los evolutivos. Probablemente el área de aprovisionamiento piensa que el movimiento de uno u otro producto es cada 2 meses, pero tú que estás en almacén sabes perfectamente que no es cada 2 meses, es mensual.
Entonces, por eso es que constantemente tienes desabastecimiento. Y como aprovisionamiento tiene una larga lista de requerimientos, no se percata que existen productos en los que están comprando y generando un desabastecimiento. ¿Sí? Ahí podemos empezar en pedir esa reunión, actualizar evolutivos y en que tú seas partícipe de pasar requerimientos también, o cómo nos acomodamos a que la solicitud de almacén llegue. Si los requerimientos ingresan solo por el área de producción, correcto, es la norma, es la regla, solo por el área de producción, entonces el almacén tendrá que pasar esa información. ¿Cómo lo hacemos? Igual compras, para poder hacer una compra, necesita ver cómo van los inventarios, ¿sí? Entonces, no debería existir no debería existir el hecho de que almacén no pueda hacer un requerimiento, ¿sí? Seguimos. Iván, ¿quiénes crean el presupuesto? Las áreas crean el presupuesto, las áreas pertinentes, y luego finanzas es quien lo consolida en un maestro, un presupuesto maestro, y lo valida, lo valida gerencia, ¿no? Es así como debería funcionar. Pero compras crea su presupuesto de compras, porque conoce el negocio de la operación, basado usualmente en un presupuesto de ventas. Re- Repita mis almacenas en los requerimientos, en qué tipo de almacén. Samael, no comprendo la pregunta. En todos los almacenes pueden hacer requerimientos, porque para tener claro el concepto, por ejemplo, el almacén no solo se encarga de resguardar los productos. Uno de los objetivos principales, esto lo vamos a revisar, si no me equivoco, la próxima semana, la sesión del día martes. Los requerimientos que nosotros realizamos, ¿sí? Ya. Los requerimientos que nosotros realizamos, el objetivo principal de almacén no es solo resguardar el producto. Su objetivo principal es abastecer de forma continua y oportuna a nuestros clientes internos, ¿sí? Entonces, cumpliendo ese objetivo, el almacén puede hacer su requerimiento a aprovisionamiento sin ningún inconveniente, ¿sí? Cayetana, la optimización de stock no me quedó claro. Por favor, indique eso nuevamente. Claro que sí. Nos referimos a una optimización de stock cuando no tengo más de lo que necesito ni tengo menos de lo necesario. Es decir, trabajo con el stock que nosotros hemos determinado como el necesario para operar, sea cual sea nuestra determinación. Si trabajamos con un stock mínimo, un stock máximo, un stock de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a trabajar con un stock de seguridad y basado en ello, la cantidad que yo debo tener en el almacén son 1000 unidades, si yo tengo 1200 unidades, tengo un sobrestock, mi stock no es el óptimo, ¿no? Angeli, la ficha técnica es la especificación del producto, basado en eso debe estar en el requerimiento, no es necesario. Vamos a entrar ahora justo a revisar ficha técnica, prefiero que esa pregunta la revisemos ahora en la sesión, por favor. Ahí va a quedar súper claro, Angelita, estoy segura. Listo. Iván Fernandini. Entiendo entonces que se crea un centro de costos para cada área con su código. Claro, y su presupuesto de cada área y finanzas lo envía a cada gerencia. Claro, se crea un centro de costos. Sí, correcto, se tiene que crear un centro de costos. Y cuando es por proyectos, sí recomiendo que se cree un centro de costos por proyecto para identificar la rentabilidad que puedas tener por proyecto también. Samavé. Eso sí, el almacén puede hacer requerimientos, pero el almacén administra los materiales. Almacén no maneja presupuestos. No, 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 no. No nos confundamos. Almacén se encarga de resguardar las existencias, ¿sí? Pero su objetivo principal como almacén es abastecer de manera oportuna y continua a mi cliente interno. Si yo tengo eso como objetivo,
yo estoy en la posibilidad de hacer los requerimientos y yo le paso a quién, al área de aprovisionamiento. Así como yo estoy en la posibilidad como almacén de saber cuándo me llega un producto, cuánto está ingresando. No tengo la potestad de comunicarme con los proveedores, de hacer la gestión, porque eso no está dentro de mi alcance. No podemos hacerlo. Eso lo hace el área de aprovisionamiento, abastecimiento, el área de compras. Pero como almacén, yo sí puedo lanzar mi pedido, alzar la voz, pedir. ¿Por qué? Porque está alineado al cumplimiento de mi objetivo principal. ¿Sí? Almacén no maneja presupuestos. Los presupuestos los maneja compras, que es quien se encarga de realizar la adquisición para entregársela al almacén y que la pueda distribuir. ¿Sí? Le comento porque en el área de construcción, almacén no hace los RQ, las hacen diferentes áreas como calidad, sanitario, electricidad. Claro, entiendo que calidad, sanitario, electricidad son el cliente interno, ¿sí? El cliente interno hace los requerimientos. Sin embargo, almacén, y esto va en respuesta a tu pregunta anterior, ¿no? O quién. No, esto va un poco enfocado a la consulta de Milcar que decía, ¿no? Un almacén central, ¿qué puede hacer para que no falten productos? El almacén, para que no le falten productos, puede estar en la posibilidad de lanzar requerimientos, ¿sí? Mucho de lo que revisamos es en forma general, ¿no? Sin embargo, cada negocio tiene su propio funcionar, cada naturaleza del negocio nos exige, nos obliga a tener ciertas condiciones para funcionar. Por ejemplo, el que nos comenta Samael, ¿no? En el área de construcción, el almacén no hace el requerimiento, lo hace netamente el cliente interno. Y es muy probable, ¿por qué? Porque no se maneja stock. Las compras se hacen de acuerdo a lo que van a construir, al proyecto que tienen en ese momento. Muy probablemente sea por eso también, ¿no? Sea una empresa, como les mencionaba, el make to order, ¿no es cierto? Hago para la orden que esté en camino. ¿Sí? Perfecto. Ahora tenemos la participación de Milcar. Milcar, cuéntanos, te escuchamos. Me parece que se apretó se levantó la manito. Bien, espero haber podido responder las consultas. Vamos a regresar a nuestra presentación, ¿sí? Ahora entramos a nuestro tema central. Ya revisamos como nuestra planificación de compra. Ahora, para poder realizar nuestra solicitud, ¿sí? Se tiene que hacer en una ficha técnica, en una especificación técnica, que es en esta se presentan requisitos y especificaciones necesarias que tiene que tener la materia prima o producto terminado que nos están pidiendo para adquirir, para comprar, ¿no? Esto yo del lado de aprovisionamiento. Si necesitamos que compre algo, envíamelo en un formato, en una ficha técnica, ¿sí? Si no me lo envías en una ficha técnica, en un formato, es muy probable que las características que yo voy a necesitar, ¿no? Que yo necesito, necesito que cubras, es muy probable que no las pueda atender, ¿no? ¿Por qué no las puede atender? Porque no están especificadas en algún documento. Es más, me hiciste el pedido nuevamente, ¿no? El pedido de tapas, me lo hiciste por teléfono, tapas, 200 tapas. No sé qué colores son las tapas, no sé para qué bloqueador es, o sea, no tengo claro si no me lo pones de una manera específica, ¿sí? Entonces, la ficha técnica, las especificaciones técnicas nos ayudan a ello. ¿Qué características contiene una ficha técnica? ¿Sí? Contiene información que es resumida, ¿sí? Que sea muy específica, ¿sí? Que sea resumida y que sea de calidad, ¿sí? Es una herramienta para transmitir información relevante, información que sea realmente importante para esta adquisición,
¿sí? No información que pueda ser del día a día, de la operación y que de pronto no me genera ningún valor para este requerimiento en particular. No, tiene que ser información relevante, información que realmente sea decisiva para mi compra, ¿sí? La información tiene que ser fidedigna, tiene que decir la verdad. Ahora, si bien es cierto, muchas veces nosotros pensamos en asignarle el requerimiento a, digamos, a, no sé, a alguien en el área que pueda no estar teniendo muchas funciones y desde ahora tú vas a llenar la ficha técnica y le envías, probablemente no lo haga de la manera correcta o se coloque información sin validar, sin revisar, y eso que va a traer que la ficha técnica no tenga información fidedigna. Si no tiene información fidedigna, lo que va a suceder es que eh, lo que va a suceder es que no se va a atender lo que realmente necesita. Va a llegar probablemente otra cosa, pero como tu requerimiento no decía ello, tu requerimiento era probablemente mucho más retador de lo que yo pensaba, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, siguiente, los datos que estén dentro de la ficha técnica tienen que ser claros y exactos, puntuales, y recordar muchas veces que esta ficha técnica lo lee no alguien que sea tan especializado como el cliente interno, que sea de un área muy operativa o especializada. Lo lee una persona que está en aprovisionamiento compras, que sabe mucho más de gestión que de la parte técnica, ¿sí? ¿A quiénes les sirven las especificaciones técnicas? Tenemos básicamente tres grupos de interés para las especificaciones técnicas. Uno, los auditores. Si yo tengo una ficha técnica, el auditor evidencia que existe un nivel alto de calidad en mis requerimientos, en mis compras, en mis adquisiciones y en todo lo que pueda ingresar a mi, lo que pueda ingresar al almacén, a mi producción, ¿sí? Los auditores ya tienen de inicio esa información, ¿sí? Les ayuda a los auditores a poder validar lo que se encuentra en almacén. Ok, tienes toda esta materia prima, pero me gustaría saber cuáles son las características de este en particular. Ah, esa tiene su ficha técnica propia del producto terminado, que puede haber eso, ¿sí? Una ficha técnica propia del producto terminado. Sin embargo, también existe una ficha técnica con características del propio producto para realizar una adquisición. ¿Sí? Entonces, el proveedor va a poder realizar una validación de una manera mucho más rápida. Luego tenemos el proceso de elaboración. Le va a permitir al auditor conocer el proceso de elaboración. ¿Sí? ¿Por qué le sirve entonces al siguiente grupo de interés importante? A los proveedores. ¿Le sirve por qué? Porque están las especificaciones para la atención de cualquier requerimiento. Según este requerimiento, yo puedo atender, según estas características, puedo atender ese requerimiento, cumplo con la atención de este requerimiento. ¿Sí? Y al proveedor le sirve ¿por qué? Porque con ello puede aceptar o puede rechazar un producto. Si el producto cumple con las características necesarias con las que fue pedida, está en la ficha técnica, está en la cotización, está en el orden de compra, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se acepte el producto. Si el producto no cumple con las características, pues se rechazará el producto, ¿no es cierto? El cliente es el otro grupo de interés al quien le puede interesar nuestra ficha técnica, ¿sí? Sobre todo si se trata de productos terminados. Si se trata de productos terminados, el cliente podrá validar las características de todo aquello que está recibiendo, ¿sí? ¿Qué datos debe tener una ficha técnica? A ver. ¿Qué datos debe tener una ficha técnica? ¿Sí? Una ficha técnica debe tener, primero, el nombre, ¿sí? Debe tener la clasificación. ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde
a qué familia corresponde el requerimiento que estás realizando. Debe tener fotos. Considero que las fotos son nuestros aliados, nos ayudan a entender mejor cualquier pedido, ¿no? Sin embargo, no es que se use y que se tenga todas estas características en todos los requerimientos que podamos hacer, porque si bien van a haber requerimientos que necesiten algunas características adicionales que son propias del negocio, van a haber algunos negocios que no necesiten los datos que estamos colocando acá y que su ficha sea mucho más sencilla, mucho más pequeña, ¿sí? Fotos. Debe tener las condiciones mínimas de calidad. O sea, si yo te voy a aceptar esta tinta, por ejemplo, te voy a aceptar con una variación de color del 0.02% según un densitómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces ello ayuda a que especificando las condiciones mínimas de calidad, pueda, de alguna manera, pueda entregarse el producto como se quiere, ¿sí? Siguiente, vida útil. Y esto conversábamos la sesión anterior. Es importante conocer la vida útil de la materia prima, de algunos productos que adquirimos. Sí, es importante, muy importante. Tan importante eh, que hasta puedes considerarlo en tu ficha técnica. ¿Sí? Tipo de embalaje. También puedes colocar el tipo de embalaje para que sea más seguro, más recubierto, para que sea en una cantidad de cajas con ciertas medidas para que ayuden al almacenamiento, también puedes hacerlo, ¿sí? Debería indicar el peso, que ya estas son características propias de cada negocio, ¿sí? Alguna identificación en especial, el transporte, la descripción del producto de todas maneras, la descripción del proceso, ingredientes y algunas instrucciones de uso que puedan ser necesarias considerar, ¿sí? Que puedan ser necesarias. Como les menciono, no todas estas características tienen que tenerla todas las fichas técnicas, ¿sí? Y tampoco estas son las únicas que necesitamos tener. Podemos tener otras que nos ayuden a identificar bien cuál va a ser el requerimiento, porque ese es el objetivo final, identificar qué es lo que quiere mi cliente interno. Y acá hay algo que les comento, una pregunta que me hacía un compañero hace algunos cursos dictados del mismo tema. La pregunta era, ¿qué pasa si mi cliente interno no quiere llenar la ficha técnica? O sea, me llena un documento, pero no están todos los datos que yo necesito. Se lo he pedido, pero no lo desarrolla como yo lo necesito. Lo que tendríamos que hacer es desarrollarle el documento, ¿no? Y que luego entre a validación y todo, ya es un tema documentario, pero darle la herramienta para que me pueda pasar el documento. Si no tengo la herramienta para que me pueda pasar, voy a seguir sufriendo en no saber cómo atender un producto. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué me permiten las especificaciones técnicas? En verdad tienen bastantes beneficios. Dentro de ellos me permite lograr la autenticidad del producto, ¿no es cierto? Me permite lograr la autenticidad del producto, me permite la aceptación o no aceptación de un producto y me permite mantener las condiciones necesarias de un producto. Es decir, que si yo voy a atender un producto, voy a estar seguro que cumple con las características para lo que este producto fue creado, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones necesarias, suficientes para atender este producto? ¿Sí? Permite con esto que el producto se acepte sin ningún inconveniente. ¿Sí? Esa es una pequeña muestra de ficha técnica que la tienen en su presentación. Luego tenemos un checklist, ¿sí? El checklist son especificaciones técnicas que son basadas en la ficha técnica, es decir, ciertos puntos que nos permiten poder revisar, ya, debe cumplir con el color rojo, okay, color rojo. Debe cumplir con el tamaño de 10, 15 por 5, 10, 15 por 5. Debe ser de tal marca, listo, de tal marca. Debe tener tanto de peso, listo. Características puntuales, muy puntuales, y que la persona que pueda revisar ello agarre y haga check, 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 check,
check, y valida. Se acabó. Esto ayuda al control de calidad también. ¿Sí? Siguiente, catálogo de proveedores aprobados. ¿Sí? La lista de proveedores aprobados es un catálogo de los proveedores autorizados a ser utilizados por la empresa. Nosotros ya sabemos que es un catálogo de proveedores, lo hemos revisado en la sesión anterior. Es por ello que hacemos la pregunta, ¿qué necesita un proveedor para ingresar al catálogo de proveedores? ¿Qué necesita un proveedor para ingresar a ese catálogo de proveedores? Un proveedor necesita ser seleccionado y necesita ser evaluado, ¿sí? Recuerden ello, siempre. Al catálogo de proveedores no entra cualquier proveedor. Entran proveedores que estén seleccionados, que han pasado un proceso de selección y que están evaluados. Aprovechamos para responder algunas preguntas. Milcar, para hacer un requerimiento, se hace a través de un correo o a través de un documento digital. Tiene que hacerse de una forma escrita. Puede ser un requerimiento digital, no hay problema, pero que se haga con una ficha técnica. ¿Sí? No aceptemos requerimientos que sean por teléfono, luego te regularizo, te paso un WhatsApp, etcétera. Necesitamos que sea de una manera formal, porque después cuando llega el pedido, ¿sí? Y el cliente interno lo recibe y dice, ay, no, no me sirve, pero tú me pediste esto. No, yo no te dije esto, yo te dije tal cosa. No, sí fue esto. Entonces ahí a ponernos en esa discusión de sí o no, estamos en inconvenientes, en problemas. ¿Correcto? Bien, regresamos. Vamos a revisar entonces ahora qué son las cotizaciones, ¿sí? Las cotizaciones vienen del latín quotus, que significa cuánto. Este es un documento de gestión. Conversábamos un poco la sesión anterior, ¿no? Conversábamos que este es un documento de gestión. Eh, es un documento que valida una atención. Sin embargo, para poder poner una penalidad o una no, evitar una cancelación y demás de una, perdónenme, eso es en las órdenes de compra, ¿no? Tendrían que manejarse contratos. Pero las cotizaciones son las que nacen como respuesta a una ficha técnica, ¿sí? Yo tengo la ficha técnica que me hace llegar mi cliente interno, o el área de planeamiento, o el área comercial, no sé. Me hace llegar este requerimiento y yo con este requerimiento lo que hago es enviárselo al proveedor. Le envío al proveedor este requerimiento y el proveedor, le envío al proveedor este requerimiento y el proveedor me atiende de acuerdo al requerimiento y me responde una cotización, ¿sí? Una cotización que yo agarre y valide que tiene todos los datos que tenía, que necesitaba en mi ficha técnica, más algunos datos adicionales como el precio y demás que revisaremos ahora, ¿sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien y servicio para el proceso de compra o negociación, entre otros datos, que estos otros datos vienen a ser los de la ficha técnica, ¿sí? Una cotización es una oportunidad de venta para los proveedores y es una oportunidad de adquisición para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son entonces los elementos de una cotización? Los elementos de una cotización es, primero, los datos de la empresa que está prestando el servicio o que vende el producto, más los datos de... Con eso nosotros validamos quién nos hace llegar la cotización. Sin embargo, si ya nos envía una cotización, probablemente está dentro de nuestros proveedores que están en proceso de ser seleccionados, ¿no? Consideran luego los datos de cliente, es decir, como aprovisionamiento nosotros, nuestros datos, ¿sí? Responde la descripción del producto o servicio, marca, modelo, color, etcétera. Ahí
ser muy específicos. En líneas generales, ahí debería pasarse, transcribirse la ficha técnica. Por eso es que la ficha técnica tiene que ser clara, puntual, ¿no? Porque ahí debería tener todos los datos de la ficha técnica. Porque si, por ejemplo, la ficha técnica dice debería tener el color, tapas de color rojo con 5 líneas, ¿no? Y en la cotización dice tapas de color rojo, nada más. Cuando haga la orden de compra pondré tapas de color rojo. Y cuando llegue el producto solo tendré tapas de color rojo, sin las 5 líneas en la que decía en la especificación técnica. ¿Se dan cuenta? Porque es importante que la información pase de un lado a otro de manera completa. ¿Sí? Debe estar el precio unitario, ¿sí? El precio total, tiempo y forma de entrega, tiene que tener. Sí, consideremos siempre la forma en la que me entregan. Luego, no, yo te dije el 6, pero era que tú vengas a recoger a mis almacenes. Pero tus almacenes me quedan a un día. No puede ser, ¿no? Entonces ahí tenemos demoras. ¿Sí? Precio unitario total y descuentos. Si alguien nos hace un descuento en una cotización, tiene que pasar una nueva cotización. No vale el descuento desde lo último, considera menos el 5%. Ya, perfecto. Pero envíame la cotización actualizada. Si quieres, colócame ahí. Se aplica el descuento del 5%. Ya, colócalo. Pero toda esa información tiene que estar actualizada en la nueva cotización. No puedo tener una cotización que no esté acorde a la orden de compra que voy a girar. ¿Sí? Siguiente, la forma de pago. ¿Sí? Es decir, el subtotal, el IGB y el total. Si me envían una cotización solo con subtotal, puedo generar el error de, ya, solamente es para, estos 1.000 soles que me van a cobrar debe incluir seguro IGB. Ay, no, debe decir, incluye o no IGB y de preferencia tiene que tener subtotal, el IGB y el total. ¿Sí? El método de pago, si va a ser, y aquí empieza nuestra negociación, ¿no? Si va a ser un crédito, si va a ser letra, si va a ser al contado, etcétera, etcétera. Con eso nosotros tenemos para negociar, revisar cómo van nuestras ventas, ¿sí? La cotización es muy importante que esté numerada, ¿sí? Para alinear nuestro proceso de análisis. Si me hacen un descuento y me pasan la cotización 10 y me hacen un descuento y me pasan actualizada la cotización 10, es muy probable que luego tengamos algún conflicto en el que yo saque mi cotización 10 con descuento y el proveedor me saque su cotización 10 sin descuento y diga, pero esta es la que yo te pasé. No, pero luego me pasaste esa, no la tengo registrada, te la llevé impresa, uy, no la tengo guardada, lo siento, ¿no? Entonces, por eso es que la numeración es importante, ¿sí? Luego, es importante conocer cuál es la vigencia de la cotización, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo me, me es posible considerar esta cotización o no? Algunos datos adicionales que podamos necesitar. Y acá sí es necesario considerar fotos, algún precio unitario si es que es servicio, lo podemos disgregar, ¿no? Si me están contratando para reparación de un molino, por ejemplo, si me están contratando para la reparación de un molino, podría yo, no sé, podría disgregarlo en la fabricación de tal pieza, luego la limpieza y luego la reparación, ¿no? Entonces, todo ello incluye el servicio completo, pero lo puedo disgregar por precios. Y es más, en nuestros abonos con el cliente podemos considerarlo por hitos, ¿no? Pago del hito 1, del hito 2, del hito 3. ¿Cómo inicia entonces un proceso de cotización? ¿Sí? El proceso de cotización nace con el requerimiento del área usuaria, siempre mediante un correo, un requerimiento escrito, un requerimiento formal y en una especificación técnica. Si no está el requerimiento de una manera formal, es muy probable que nos genere algún conflicto si es que el producto ya no fuera del agrado o del cliente interno o de algún área usuaria. ¿Sí? Es muy importante entonces que siempre sea de manera formal y sea por escrito. Siguiente, un análisis de compras, ¿sí? Es decir, evaluar la cantidad histórica, evaluar los evolutivos. Para ello, aprovisionamiento tiene que tener una comunicación fina con el área de almacén
para que almacén pueda validar el movimiento de estos productos, si son o no son los ideales, ¿sí? Stock que se tiene en almacén, el stock que se tiene en almacén, cuánto tengo, si sobre ello puedo comprar más, no puedo comprar más, etcétera, etcétera. Órdenes pendientes por ingresar, ¿sí? ¿Cuántas órdenes están por llegar? Es probable que tenga un requerimiento de 1000 unidades. En almacén tengo 1000 unidades, mi política es de 2 meses, entonces sí tengo que comprar las 1000 unidades, pero tengo una orden de compra que está pendiente por ingresar de 1000 unidades. Si yo compro las 1000 unidades, estoy volando en mi stock, estoy generando sobre stock y estoy alterando mi política, ¿verdad? Siguiente, tiempo de duración, ¿sí? ¿Cuánto me dura este producto que voy a comprar? Me sirve mucho para mi análisis. ¿Por qué? Porque yo puedo probablemente encontrar un producto que dure más tiempo, que cueste un poco más, pero cuando hacemos la comparación entre el tiempo que dura y el tiempo que podría durar con, con esta nueva opción que tiene un precio mayor, entonces lo que va a suceder es que, pueda tomar la decisión de adquirir el producto tal vez que tenía un precio mayor, ¿sí? Y uno de los más importantes, el reconocimiento de la necesidad. Es decir, conocer el negocio y validar que lo que me están pidiendo realmente lo necesitan. Si yo no conozco el negocio, no puedo cuestionar absolutamente nada, ¿sí? Tengamos ello siempre en cuenta, siempre, siempre en cuenta. Si yo no conozco mi negocio, no voy a poder considerar nada, ¿sí? Siguiente, solicitud a diversos proveedores. Proveedores que estoy buscando, proveedores que ya han sido seleccionados, proveedores de pronto que estoy en búsqueda, ¿no? Pero a diversos proveedores nuevos, recomendados, podríamos hacerlo y que cumplan las características, sí, ¿por qué no? Pero que sea una solicitud a diversos proveedores para que me ayude a tomar una buena decisión, ¿sí? Siguiente, elaboración de cuadros comparativos de proveedores, ¿sí? Y la comparación, recuerden que se tiene que hacer por características idénticas, ¿sí? Yo no puedo comparar docenas con cientos, ¿no? Porque probablemente me equivoco en mi conversión y tome la decisión por el proveedor más caro. Entonces, si yo quiero comparar, tengo que pedir a todos los proveedores que me pasen sus cotizaciones en la misma unidad para que mi comparación sea más fácil y yo no cometa ningún error en hacer transformaciones y demás. ¿Sí? Siguiente. Solicitud de propuestas, eso ya lo hemos revisado, y la realización de la orden de compra. Recordemos acá algo muy importante. La orden de compra, ¿sí? Que acá tenemos la orden de compra, tiene que tener las mismas características que tiene la cotización. Y la cotización tiene las mismas características que tiene la ficha técnica. Entonces, todo así en una cadena. Yo soy el área usuaria, elaboro mi ficha técnica. Le mando mi ficha técnica al área de aprovisionamiento. El área de aprovisionamiento con mi ficha técnica le pasa al proveedor. El proveedor le devuelve con mi ficha técnica igualito una cotización. La cotización llega a mí. Yo le evalúo, yo como aprovisionamiento, le evalúo y giro una orden de compra. Genero una orden de compra en base a mi cotización. Y con ello voy a tener la atención de mi producto. ¿Con eso qué aseguro? Aseguro que la orden de compra esté igual a mi ficha de requerimiento. Idéntica. ¿Sí? Y luego tenemos la llegada del producto al cliente interno o al cliente externo. ¿Sí? Y luego tenemos la evaluación postventa, cómo fue el producto, cómo estuvo la venta, cómo resultó, cómo salió, etcétera. ¿Sí?
Y lo más importante, o uno de los puntos más importantes, para cumplir con nuestra responsabilidad del cliente, perdónenme, para cumplir con nuestra responsabilidad del cliente, es asegurar el pago de sus facturas. Bien, ahora vamos a revisar tipos de contratos. Contratos, les mencionaba un poquito sobre los contratos la sesión anterior. Y que es importante, que consideremos que si nosotros queremos tener un respaldo respecto a algún tema legal, respecto a un tema legal, perdónenme un segundo, por favor. Respecto a algún tema legal, necesitamos tener un contrato. ¿Qué tipos de contratos podemos manejar? Podemos manejar dos en particular. Uno, contratos a precio fijo. Tanto la empresa como el proveedor pactan un precio que no se mueve, ¿sí? Del bien o servicio y que puede ocurrir de manera externa. De acuerdo a lo que suceda, el precio no se mueve. Ya nosotros lo ponemos fijo, lo hemos fijado, lo hemos establecido, estipulado y demás. Este no se va a mover. Y que conocidos también como los contratos marco, ¿no? Luego tenemos contratos con costes reembolsables. Significa que los acuerdos por costos reembolsables son los tipos de contrato que el proveedor y el cliente aceptan. Uno de los proveedores, perdón, que el cliente puede pagar todo lo que pueda gastar en ese proyecto, que no sea parte del proyecto, y luego el cliente le va a devolver. Si yo voy a hacer una instalación y el área donde estás estaba sucia y necesitaba contratar limpieza, contrato limpieza y asumo pagar esa limpieza. ¿Sí? Luego tenemos contratos por tiempos y materiales. ¿Sí? Los contratos por tiempos y materiales son los tipos de contratos con proveedores que constituyen una combinación de los otros que hemos revisado. Es decir, que existe un elemento fijo y existe un elemento que vendría a ser variable. El fijo es, por ejemplo, el precio, ¿no? El precio por hora, el precio por metro cuadrado. Pero el variable es cuántas horas vamos a trabajar. No sabemos. Ok, ese es el precio, ese es el variable. El variable podría ser cuántos metros. Vamos a pintar una pared. Ya, por metro el precio es 10 soles. Ok, ¿cuántos metros son? No lo sabemos. Recién cuando terminamos hacemos el cálculo de los metros y cobramos. Ese es el tipo de contrato por tiempos y materiales. Bien, hemos entonces llegado al fin de nuestra presentación, ¿sí? Y nos quedan nuestros acostumbrados minutos para preguntas y respuestas. Acá tenemos preguntas. ¿Quién realiza el pago del requerimiento? Usualmente los abonos los realiza el área de finanzas. Sin embargo, el área de compras tiene que estar al tanto, al pendiente de que se realicen los pagos, de que se hagan los abonos y que no nos olvidemos de que nos atiende un requerimiento y ya me olvido, que le paguen cuando puedan, ¿no? Porque eso sí nos perjudicaría a nosotros. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta que tengamos? Tengo consultas sobre los contratos con costes reembolsables. Cayetana, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Sí, mi consulta es sobre los contratos con costes reembolsables. En este caso es como una prestación de servicio y como una factura, como posteriormente se le va a realizar el pago. Eso es lo que no entiendo. No, la factura es lo que nos emite después, al término, pero a lo que se refiere es, yo realizo, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Yo realizo, digamos, soy una empresa ambiental
y hago la desinfectación, derratización, etcétera, etcétera, de toda la compañía. Para ello me han contratado. Sin embargo, cuando llego a la empresa se encuentra llena de, de basura, no sé, de suciedad. Entonces la empresa dice, yo voy a hacer el servicio, pero como estamos con costes reembolsables, también voy a hacer la limpieza. Hago la limpieza total y cuando te facturo la limpieza que hice y te facturo el servicio por el que te coticé. La limpieza era necesaria. Claro que tendrá que haber una coordinación previa telefónica, ¿no? Escrita con el cliente en el que acepte que ya, sí está bien, tenemos que hacerlo. Y un contrato que valide que se realiza. Ese es uno de los... Ok. Pero antes de realizar el servicio, como hay ese contrato, que se va a hacer sí. un reembolso. Por todo lo que englobe hacer ese servicio, lo podría hacer y tendrías que hacerme un reembolso. Sí, no es necesario que te pase una nueva cotización y demás. Exacto. Ya, gracias. A ti, Cayetana. Bien, señores, ¿tenemos alguna consulta, por favor? Bien, no habiendo consultas, agradezco a todos la participación el día de hoy, sábado, que sé que es un poquito más tedioso para todos, de pronto tenemos menos audiencia los sábados, pero no debe ser así, tenemos que estar con la responsabilidad de conectarnos. Eh, John, cuando se hace una compra en el extranjero, una importación y no cumple con la ficha técnica al momento de la recepción, ¿qué procede? La devolución, igual la reposición, la devolución, igual la devolución de dinero. Claro que cuando se hace una compra en el extranjero se ha tenido que evaluar bien al proveedor, ¿no? Porque se tiene un poco más de temor de pronto. Pero sí, sí se puede hacer la devolución, no hay ningún problema. Y esos costos los asumiría el proveedor, el fabricante. Bien, muchísimas gracias. Le doy el pase a Valeria. Oh, otra vez. Les doy el pase a Valeria.